La fe sobre las aguas. Eso es lo que te quiero predicar hoy. Amén. Pedro tuvo fe, amén, para caminar sobre las aguas. Pero luego, cuando él empezó a ver la tormenta, cuando empezó a ver el viento, cuando empezó a ver las dificultades que se empezaron a mover a su alrededor, algo pasó, algo natural. Cualquiera de nosotros que nos largaríamos a caminar sobre el agua, ¿qué pasaría? Vamos a hundir. Amén. Y esto es lo que le pasó. Amén. Cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, en un momento dado se empezó a hundir. Amén. Pero lo que nosotros queremos resaltar es que Jesús estaba ahí. Jesús estaba para extender su mano. Jesús fue quien tanto como lo llamó, como también lo animó a salir de este lugar. Amén. Algo que siempre tenemos que recalcar es que Jesús no nos va a dejar solos. Amén. Él quiere hablar de tu corazón. Amén. Para que vos puedas entregárselo, que puedas hacer una obra en cada uno de nosotros. Amén. Mateo 14:29 es lo que vamos a leer hoy. Y dice así. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te pido que te estés involucrándote, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener una interpretación, Señor, profunda sobre tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder verte a ti y poder ir hacia ti, Padre, y hacer tu voluntad como tú quieres que nosotros la hagamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor amado. Amén. Y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre la fe de poder. Amén. La fe para lo sobrenatural. Algo que nosotros tenemos que destacar en las historias bíblicas, que en todas las Sagradas Escrituras la podemos leer 50 millones de veces y no nos vamos a encontrar con que ni una sola vez alguien caminó sobre las aguas. ¿Amén? Sí nos encontramos con milagros sobrenaturales como por ejemplo Moisés. Es una historia muy conocida, muy famosa y creo que la Moisés lo relacionamos automáticamente con que él abrió el mar rojo. ¿Amén? Automáticamente hablamos de Moisés y decimos el que abrió las aguas. Pero hubo otros hombres también de Dios que también hicieron lo mismo. Amén. Por ejemplo, Josué abrió las aguas en el mar muerto. Amén. No es una historia tan famosa como la de Moisés, pero hizo lo mismo. Amén. Elías con Eliseo. Amén. Antes de su ascensión, antes de que él se vaya al cielo en cuerpo, también había abierto el río Jordán. Amén. Cuando él con el manto golpeó las aguas y el río se abrió, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, todas estas personas pasaban en seco, pero ninguno de ellos caminó sobre las aguas. Amén. Jamás nadie hizo esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es innovación. Amén. Jesucristo hace las cosas nuevas. Y tiene un propósito. Mateo 9:33 dice, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Cuando Jesucristo estaba sacando demonios, cuando estaba sanando enfermos, le daba vista a los ciegos, la gente que no podía hablar, no podía escuchar. Amén. Era sanada. Esto era algo increíble. Nunca se había visto cosas semejantes, pero Jesús lo empezó a hacer. Amén. Entonces todo esto era necesario para que empiecen a creer en Él, porque Él decía, si no me creen a mis palabras, crean en las obras que yo hago. Apocalipsis 21:5. Dice, si el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque las palabras son fieles y verdaderas. Amén. Ahora, él traía una innovación. ¿Para qué? Para tener un avivamiento. Amén. ¿Por qué? Porque multitudes lo seguían a Jesús. Amén. Él hace las cosas nuevas porque es el poder que hay en él. Amén. Él puede renovar nuestra vida. Él puede restaurar y reedificarla. Amén. Todas las cosas que nosotros no podríamos hacer jamás, Él las puede hacer. Él puede traer una restauración. Amén. Pedro fue el único que salió de la barca. Amén. Fue el único que se animó a salir de su propia seguridad. Amén. Fue el único que salió de su propia comodidad. Porque a pesar de que estaban pasando una tormenta, fue el único que dijo, Jesús, yo ahí voy. Había 11 hombres más ahí, además de Pedro. Amén. Esos hombres, esas 11 personas, se quedaron cómodos. Entre paréntesis, ¿no? Porque había una tormenta. Pero en relación a lo que hizo Pedro, ellos se quedaron quietos, no hicieron nada. Y la pregunta, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Tomamos el desafío?
Salimos de nuestra seguridad, salimos de nuestra comodidad, confiando en lo que Jesús nos dijo. Porque hay que confiar en lo que Jesús nos dice, amén. Mateo 14, 29, Jesús le habla a Pedro y solamente le dice esto: ven. Amén. Ven. En ningún momento Jesús le advierte a Pedro: vení, pero mirá que si no tenés fe te vas a hundir. No se lo dice, amén. No le dice a Pedro: vení, pero mirá que si tenés miedo te podés hundir, y si te ahogás yo no me hago cargo. No se lo dice, amén. No le dice a Pedro: mirá que si venís podés fallar, podés pasar un ridículo. No se lo dice, amén. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta historia? ¿Qué es lo que nos refleja en nuestra vida? Amén. ¿Podríamos tener la fe de Pedro, que Pedro agarró y caminó sobre las aguas, caminó hacia Jesús? ¿Podríamos hacer eso? Entonces la fe es algo que nosotros tenemos que interpretar de esta manera. La fe tiene poder en nuestra vida, amén. Porque la fe te va a llevar a una dirección. ¿Y a dónde te lleva tu fe? ¿Qué alcanzás o qué lográs con tu fe? Amén. Porque no sé si sabías, pero la fe mueve a Dios. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Porque su palabra lo dice, amén. Había una mujer que estaba enferma de hacía mucho tiempo y dice que había gastado todo lo que tenía, pero ella tuvo fe en simplemente ir corriendo y tocar el manto sagrado. Amén. Y no estamos hablando del manto santo un manto santo. ¿No? Los brasileños no. Gracias a Dios no estamos aliados con ellos. Amén. Sino que esta mujer, textualmente, bíblicamente y realmente, pudo tocar a Jesús, sabiendo que estaba mal, sabiendo que ella no podía hacerlo, pero no le importó, porque su fe, decía ella en su corazón: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Amén. Y algo que dice Jesús, dice: poder salió de mí. Amén. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta historia y nos ponemos a pensar en lo que está sucediendo en esta historia bíblica, la fe de esta mujer pudo mover a Dios y poder salió de Cristo Jesús. Amén. Porque esta mujer no se lo pidió, esta mujer no le habló, esta mujer simplemente fue y dice que tocó solamente el borde de su manto y automáticamente fue sana. Amén. Ahora, Mateo 8, 10. Vemos otra mujer con una inmensa fe. Dice: al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, ¿Jesucristo podría decir lo mismo de nosotros? Jesucristo podría decir: wow, estoy impactado de esta persona, estoy impactado de mi hijo, estoy impactado de mi hija, de la fe que tiene, cómo se mueve por su fe, cómo a pesar de las dificultades, cómo a pesar de los problemas, sigue adelante por su fe. Amén. Porque Jesús se puede sorprender de lo que nosotros podemos estar creyendo, en lo que nosotros podemos estar confiando, en lo que nosotros podemos estar moviéndonos. Amén. Porque la fe te va a mover, la fe te va a llevar hacia una dirección. La fe es algo que va a mover a Dios. Amén. Entonces, nuestra fe y Dios, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está nuestra relación con Dios a través de nuestra fe? Amén. Porque si nosotros nos dedicamos a enfocarnos en confiar en Dios, vamos a mover a Dios. Pero la realidad, amén, hablando del serio, ¿cómo nosotros estamos en nuestra relación con Dios, en nuestra fe con Dios? Y si nuestra fe es posible hacer que Dios se mueva, es posible que Dios se sorprenda de lo que nosotros hacemos a través de nuestra fe. Amén. Porque la fe hace que las cosas sucedan. Amén. Indefectiblemente. La fe es algo que nosotros tenemos que implementar para creer en lo imposible. Amén. Caminar sobre el agua no es algo tan sencillo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que si queremos caminar sobre las aguas, qué es lo que va a pasar? Simplemente, andate al arroyo que está acá a un par de cuadras, ¿no? Y tiene agua. Cuando caminas ahí, ¿qué va a pasar? Te vas a hundir. Amén. Automáticamente nos vamos a hundir. Y no porque nos falte fe, no es porque, sino que acá, en esta historia, algo nos quiere mostrar el Señor. Amén. Ahora, sabemos que si el agua está congelada, vamos a poder caminar por encima de ello. Eso es algo muy, muy obvio, ¿no? Pero de otra manera,
algo va a suceder, nos vamos a hundir. Pero Pedro, no le sucedió eso. Amén. Porque él tomó ese desafío, él incrementó su fe, él incrementó su creencia en Jesús en ese momento. Amén. Y cuando las Escrituras nos dicen que había una tormenta en ese mismo momento, ¿qué es lo que te trae a la mente? Los problemas. Amén. Los problemas en tu situación. Amén. Somos capaces de creer en lo imposible de Dios cuando estamos en medio de los problemas. Cuando hay luchas, cuando hay dificultades, cuando hay situaciones que no queremos pasar. Amén. Porque es la realidad. Yo creo que a nadie nos gusta pasar por problemas, pasar por dificultades, pasar por situaciones desagradables. Amén. A nadie nos gusta, a nadie nos agrada. Pero sin embargo, Pedro está caminando sobre las aguas. Pedro está viendo la tormenta y algo sucede. Amén. Entonces, si no es imposible, entonces no sería un desafío para Dios. Sería simplemente un desafío humano. Amén. Porque lo imposible lo hace posible solamente Dios en nuestra vida. Entonces Dios quiere romper el molde, la estructura, como lo que te dije de Apocalipsis. Él es quien hace todas las cosas nuevas. Amén. Él quiere que veas el mundo, cómo fue creado por sus manos. Amén. Y que todo está bajo su dominio y su control. Te quiero hablar sobre el segundo punto, dentro de la barca. Amén. Como te dije, había 11 hombres, son 12 apóstoles, uno salió. Pero ¿qué pasa con los otros 11? Los otros 11 estaban en su seguridad. Amén. Los más destacados en la historia bíblica, si abrimos todos los evangelios, los 4 evangelios, siempre van a resaltar 3. Pedro, Jacobo y Juan. Amén. En nuestra historia, el que más sobresalió, ¿quién fue? Pedro. Amén. Pedro fue el que fue, Pedro fue el que se movió, Pedro fue quien creyó, Pedro fue el que también se hundió. Pero los otros 11, ¿qué pasó? Amén. Vamos a hablar un poquito sobre las características de Pedro, porque tal vez nosotros decimos y creemos hoy en día y hablamos de Pedro como, wow, el gran apóstol Pedro, el gran apóstol que caminó sobre las aguas, pero Pedro también tuvo errores, Pedro también era un ser humano. Amén. Y antes de conocer a Cristo, era bastante complicada su vida. Amén. Pedro era un hombre que le gustaban los desafíos. Amén. Un hombre rudo. Amén. Y en su vida, lejos de Cristo, sabemos que él era pescador. Sabemos que no tenía ningún problema de pelearse con nadie. De hecho, sabemos que no tenían problemas incluso para insultar. Amén. Se animaba a más de eso. Amén. Todo lo que la Biblia nos dice sobre él es esto. Y todo lo que destacó en los evangelios, en la historia, también es esto. Porque Pedro fue el único que salió del molde. Fue el único que se animó a dar ese paso fuera, amén, de esa barca. Ahora, todos nosotros muchas veces no estamos acostumbrados a innovar. ¿Qué sería de tu mente si te digo, bueno, la calle está inundada, pero nosotros vamos a poder caminar sobre las aguas? Y el primero que vaya, ese es el más valiente, amén. Porque todos los demás lo vamos a ver y vamos a ir atrás de esa persona. Sería muy fácil, amén. Pero la realidad es que el primero fue Pedro, él innovó. Yo no sé si conoces acá me maté yo solo, el wakeboard, ¿sí? Es la tabla con 2 ruedas autoequilibrada. Yo creo que esta tabla, ¿sí? Todos queremos subirnos, está buenísima, ¿sí? Podemos subirnos, pero ¿cuál es el gran problema? Nos podemos caer, podemos ser chiste de los demás, burla de los demás, y eso hiere nuestro orgullo, hiere nuestro corazón, y la realidad es que no queremos, amén. Ahora, Pedro estaba corriendo este riesgo, amén, el riesgo que pasó y que de hecho se hundió, amén. Ahora, los discípulos cómodos tenían miedo a fallar, amén, porque arriba de la barca nadie falla, nadie se equivoca, no hay ningún problema, nos quedamos acá, nos quedamos quietos y no va a pasar nada, amén. Pero adentro de Pedro, en el corazón de Pedro, no estaba el quedarse, no estaba el decir, bueno, si Jesús está allá, que venga Él, si Él está caminando arriba del agua. Él todo lo contrario, Él se desafía y le pide ir hacia Él, amén. Entonces, los otros 11 no pudieron inhibir esto, pero Pedro sí, amén. Y Pedro fue hacia Jesús. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un segundo, ¿qué es lo que te impide desafiarte en tu vida? Amén. ¿Qué es lo que te impide poder decir, bueno,
Yo puedo ir más allá, puedo creer un poco más en Jesús, puedo creer que a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, a pesar de que es imposible caminar por este camino, yo lo puedo hacer, porque Jesús está ahí, porque sé quién me ayuda, sé quién me acompaña, sé quién me guía. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa fe que nos motiva y que nos mueve? Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no voy a seguir dejando pasar las oportunidades? Amén. ¿Qué es lo que te detiene para ir a Jesús y decirle, sí, Señor, yo voy a ir, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Amén. Había 11 hombres que sabemos que no pudieron ir más de su concepto. Pero Pedro no era el famoso discípulo amado. Capaz que el discípulo amado estaba ahí, pero no hizo nada. Amén. Pero sabemos que Pedro y que Jesús conocía el corazón de Pedro. Amén. Por algo, cuando Jesús lo conoce y le dice, Simón, yo te voy a decir Pedro, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, él estaba diciendo el carácter que este hombre tenía. Un carácter fuerte, que sabía que se iba a equivocar, que sabía que se iba a cometer errores, pero también sabía que él iba a ser restaurado, también sabía que él iba a poder seguir firme y que Jesús podía confiar en él. Amén. Porque eso fue lo que pasó. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro se equivocó, negó a Jesús 3 veces, se puso a insultar, lo que sea. Amén. Pero cuando él vio a Jesús nuevamente, no le dio la espalda. Amén. No hizo lo que hizo Judas. Amén. Él volvió a Jesús, se restauró con Jesús, restauró su relación y le dijo, ahora sos una criatura nueva, ahora tenés una nueva oportunidad, ahora es el tiempo para que empieces a seguir conmigo. Amén. Entonces, la barca nos da seguridad. En una tormenta, en el medio del mar, ¿dónde vos vas a estar más seguro? ¿En una barca o afuera de la barca, en el medio del agua? Amén. Ni siquiera con un salvavidas nos quisiéramos meter. Amén. Entonces, ¿qué clase de hombre le dice a Jesús, yo voy a poder dar lo que vos me estás pidiendo a pesar de mi situación, a pesar de las circunstancias que estoy pasando? Yo me voy a animar a desafiarme y por fe voy a hacer tu voluntad. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, a pesar de que no se haga como yo quiero, o que no tenga lo que yo quiero, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir confiando en que vos vas a cambiar mi vida, en que vos vas a cambiar mi familia, en que vos vas a cambiar mi situación? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Amén. ¿Cuántos de nosotros lo podemos hacer? Y decir, yo lo hago porque amo a Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón? Ahora, en nuestra vida, estamos más seguros con la gente que ya conocemos, con las cosas que ya conocemos. Ir a Jesús muchas veces requiere negarnos a nosotros mismos. Amén. Requiere tomar desafíos, requiere que la gente nos rechace. Amén. Tal vez amigos de años, tal vez familiares. Amén. Y la pregunta es que nosotros tenemos que hacer, ¿estamos dispuestos a negarnos a todos ellos por seguir a Jesús? Amén. Ahora, si lo hacemos, vamos a tener una recompensa, porque Dios no es que no da recompensa, sí que las da. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, seguir a Jesús tiene una sola dirección. No podemos negociar con Él, no podemos chantajear con Él, no podemos decirle que lo amamos y hacer cualquier cosa. Amén. Porque nuestras obras hablan de quién es nuestro Dios. Amén. Entonces, vamos a hablar por tercer punto sobre animarnos a salir. Amén. Las dificultades siempre van a ser muchas. Amén. Vamos a tener miedo, va a haber una tormenta, vamos a ver el agua, no vamos a querer ir. Amén. Pero Jesús está delante. Si nos hundimos, tenemos que recordar quién es quien nos llamó. Amén. Porque yo te hago una pregunta, ¿quién te llamó? Amén. No nos llamó cualquier persona, no nos llamó el vago de la esquina que estaba tomando algo. No, nos llamó Dios. Amén.
nos llamó el Hijo de Dios y Él tiene una obra para nuestra vida. Amén. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. Y dice aún más, hasta el día de Jesucristo. ¿Qué te quiere decir esto? Hasta que venga el Señor y nos arrebate en los cielos, Dios va a estar trabajando en nuestro corazón, Dios va a estar trabajando en nuestra vida, Dios va a estar trabajando en cada una de las áreas y en nuestra familia. Dios quiere hacerlo. Amén. Ahora, todo depende de nosotros. Amén. Pedro clamó. Amén. Porque se estaba ahogando, se estaba hundiendo, estaba pasando esta dificultad y clamó. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó en nuestra historia? Jesús lo ignoró, le dijo, bueno, yo te dije que vengas, pero si te hundís es por tu culpa porque no tenés fe. Amén. No pasó eso. Todo lo contrario, Jesús fue a su rescate. Mateo 14:30-31 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Creo que esta es la oración más corta de toda la Biblia. Amén. Señor, sálvame. Esa fue toda la oración que Pedro hizo delante de Cristo. Y Jesús actuó automáticamente. Amén. Pero nosotros vemos que la fe de Pedro pudo hacerlo caminar sobre las aguas. Amén. Ahora, los problemas, las situaciones, le robaron su fe. Amén. Porque esta es la realidad. Amén. Cuando Jesús empieza a decir que nuestras oraciones son escuchadas en el cielo, pero cuando tarda en responderse, cuando tarda el tiempo, amén, cuando pasa el tiempo y tus oraciones no son respondidas, dice el Señor Jesús, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Seguirán confiando en mí? ¿Seguirán esperándome con el mismo entusiasmo? Amén. Versículo 31 dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Pedro tuvo la fe para caminar sobre las aguas, pero se terminó hundiendo. Entonces, ¿qué se diría de nosotros? Amén. ¿Qué podríamos decir de nuestras vidas si ni siquiera nos animamos a salir de esa barca? Amén. Entonces, Jesús siempre va a estar ahí. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús no nos va a dejar. Amén. Si nosotros nos animamos a caminar hacia Él, si nosotros nos animamos a desafiarnos más por Él, Él no te va a desamparar, no te va a dar la espalda, porque lo estamos viendo en esta historia. Amén. A pesar de que Pedro tuvo miedo, se hundió, perdió su fe, pero Jesús estaba ahí. Jesús le extendió la mano. Amén. En una simple oración que Pedro hizo, Jesús lo sacó de esa situación. Amén. Ahora, Él se preocupa por nosotros. Dios siempre se está preocupando por nosotros. Amén. Mateo 10:31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Jesucristo estaba hablando de que Dios se preocupa por las aves, por todo el ecosistema. Entonces, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros? ¿Cómo no se va a preocupar por nuestro sustento? ¿Cómo no se va a preocupar por nuestra vida? Amén. Si incluso hasta los cabellos tenemos contados. Amén. Entonces, sabemos que tenemos un Dios que nos ama. Amén. Como un padre ama a sus hijos, que se preocupa por nosotros. Amén. Él quiere vernos bien. Odia vernos que nos estemos destruyendo. Amén. Odia cuando nosotros estamos mal, cuando estamos tristes, amargados. Amén. Cuando hacemos cosas que nos arruinan la vida. Amén. No le gusta al Señor, le desagrada. Amén. Entonces, nosotros tenemos una razón para seguirlo. Él dio su vida por nosotros. Amén. Y fue para que nosotros entremos en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué Dios existe como este? Podemos hablar de cualquier religión, pero el único Dios que se entregó a sí mismo para que nosotros seamos salvos es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Pedro fue la persona que se animó a salir. Por eso hoy tiene lugar para que nosotros hablemos de Él. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para ser reconocidos en la historia? Amén. ¿Cómo es que se nos va a recordar a cada uno de nosotros? Amén.
¿Qué es lo que se va a decir de nuestras vidas en el transcurso del tiempo, en los años, en las generaciones? ¿Cómo se nos va a recordar como el que no pudo, el que quiso intentar y falló, el que solamente bajó los brazos o todo lo contrario? Amén. ¿Cómo se nos va a recordar en la historia? Porque recordá algo, tu historia se está escribiendo en este mismo momento. Amén. La historia de cada uno de nosotros se está escribiendo en este mismo momento. Y cuando nosotros partamos a la eternidad, nuestra historia va a quedar en el tiempo. Amén. Entonces, ¿cómo se nos va a recordar a cada uno de nosotros? Como una persona que luchó para seguir mejorando, para seguir acercándose a Dios, la que llevó más almas al cielo. Amén. Que pudo salir adelante, que pudo crecer, que pudo negarse a todo lo que el mundo quiere atraparte. Amén. Mateo 24:13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La fe sobre las aguas. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Amén. Si nosotros podemos tener esta fe, no solamente podremos caminar sobre las aguas, sino que también tenemos un Dios, un Salvador, un Señor que nos está esperando del otro lado. Amén. Quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro en esta noche. Quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador de su vida y de su alma. ¿Quieres aceptar a Jesús en esta noche como tu Señor y Salvador? Yo te invito a que levantes tu mano. Amén. Dios bendiga tu mano. Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias, Jesús. Amén y amén.